Escorn, economista, gracias por venir al stream No, por favor. de Banegocios. Quería preguntarte si hoy te encontraras con un extraterrestre y tocara la puerta de tu estudio, digamos, y te diría, che, contame cómo está la economía argentina en un minuto, ¿qué le dirías? Mirá, le diría que la Argentina venía de un lugar bastante complicado y creo que está en un camino mejor que el que había antes. Creo que se encararon correcciones muy importantes que se vienen arrastrando, te diría en algunos casos, por ahí hace décadas, con lo cual me parece que el cambio de rumbo es positivo. Obviamente que siempre cambiar de rumbo implica ganadores y perdedores, implica transiciones, momentos difíciles, pero creo que en líneas generales el rumbo me parece que es correcto. Sos optimista, digamos, sería un Soy extraterrestre optimista. que se iría con una mirada optimista sobre, Sí, soy sobre optimista. el país. Yo Ahora, creo sí. que hay una gran oportunidad por delante, me parece a mí. Aprovecharla va a depender de muchas cosas, ¿no? Pero me parece que hay una oportunidad muy importante. Ahora vemos como dos velocidades, ¿no? Una macro que pareciera que está Ujú. ordenándose, pareciera que el stop and go termina en Argentina, que se termina la restricción externa, pero por otro lado vemos destrucción de empleo, sobre todo empleo formal, pymes que están asfixiadas, familias que no pueden pagar sus deudas. El extraterrestre te diría, che, pero acá me parece que hay algo que no está funcionando. Lo que pasa es que también no es que veníamos de un paraíso. Si uno levanta un poco la perspectiva, eh, acá ha habido un cambio de ciclo muy marcado en la Argentina a partir del año 2011. Del 2011 en adelante, todos los indicadores macroeconómicos de la Argentina han sido malos. Entonces, uno dice, bueno, hay destrucción de puestos de trabajo, empresas que cierran, pero en los últimos años, desde el 2011 hasta el 2023, si vos querés que cambie el gobierno, los resultados no han sido buenos. Hubo una caída muy fuerte de poder adquisitivo. La generación de puestos de trabajo que hubo fue en el sector público o autónomos y monotributistas, que son los que hoy uno diría, no, pero estos son de poca calidad, el bueno es el empleo asalariado, privado, registrado, formal. Ese empleo está estancado, estuvo estancado desde 2011 hasta ahora también. Entonces, yo diría, hay muchas cosas que hoy se pueden estar marcando, que creo que ya estaban de alguna forma presentes antes y que tal vez el cambio que está habiendo de rumbo, porque es muy importante, obviamente genera costos de transición. Hay que ver cómo se resuelve esto. Yo creo, en mi modo de ver, que para tamaño cambio que ha habido, los costos creo que son bastante bajos. A ver, obviamente la situación de una persona que se quedó sin trabajo es dramática, no se puede minimizar eso. Digo, desde el punto de vista general, me parece que los costos para el tipo de transición y transformación que está habiendo son bastante bajos, incluso en esa parte de empleo. Te invito a ver este gráfico que muestra un poco este yin y el yang, ¿no? Que estamos viviendo ahora. Hay una reducción de la inflación, las cuentas públicas están más ordenadas, el riesgo país está cayendo, pero hay una pérdida de poder adquisitivo en los salarios, hay una caída del consumo en ciertos sectores, las pymes están sufriendo y acá hay una disonancia también importante, es decir, tenemos una baja importante en la indigencia y en la pobreza, pero tenemos un alza del desempleo. ¿Cómo ves que pueden machear estas dos cosas, ¿no? Al mismo tiempo? Lo que pasa es que yo creo que hay varias cosas, ¿no? Que también están un poco allá. Y creo que hay que ver un poco para atrás para entender ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno ve todo este tema del poder adquisitivo, la caída del consumo, que es un tema muy recurrente. En la Argentina hay un tema crítico, hace ya 25 años, que es el precio de los servicios públicos. Electricidad, gas, agua y transporte público. Agrupo estos grandes 4 rubros. En estos sectores hay problemas en la Argentina desde que se salió de la convertibilidad allá en el año 2001-2002, porque el gobierno en aquel momento decidió, no sé si recuerdan ustedes, especificar todas las tarifas de los contratos, Sí. que eran contratos que estaban firmados en dólares. Entonces, a partir de allí, todos los gobiernos, con excepción del de Macri, básicamente, que intentó corregir ese problema, todos los gobiernos han utilizado el poder político para pisar los precios de esos servicios. Obviamente con un impacto beneficioso para los consumidores finales, pero un impacto gravoso en las cuentas públicas. Entonces, cuando uno ve del otro lado como un logro el tema del ajuste fiscal o el equilibrio fiscal, hay que entender que se venía de un déficit que en buena medida tenía como razón el pagar el Estado el costo de esos servicios. Este gobierno interpretó que el déficit fiscal no se podía seguir sosteniendo. Para eso, parte de las cosas que han hecho fue traspasar el costo de estos servicios que antes lo estaba pagando el Estado a pagar la gente. Entonces, y esto es algo permanente. Esto para mí provoca un daño muy fuerte al poder adquisitivo de la gente y por lo tanto al consumo, que no se recupera tan fácilmente. Ahora,
Al mismo tiempo, como se ordenó la parte fiscal y monetaria y la inflación baja, esto mejora el poder adquisitivo de la gente. Entonces, se te superpone que tenés todo un cambio de régimen que te provoca desempleo, gente que de golpe se queda porque hay empresas que no pueden funcionar bien, pierden el trabajo, pero al mismo tiempo una mejora en algún punto de poder adquisitivo por la baja de la inflación. Pero en un contexto de un ingreso muy deprimido porque ahora la gente tiene que pagar más por los servicios. De acá a un año vamos a tener elecciones. ¿Vos ves un riesgo político para la marcha del plan? Mira, el gobierno actual... El gobierno habla de efecto Cuca, Claro, de riesgo Cuca. el gobierno actual ganó las elecciones de medio término del año pasado, que son siempre como un termómetro, ¿no? En el medio sabemos que las encuestas son bastante imprecisas. Yo tomaría eso como un dato bastante interesante de que, al menos hasta el año pasado, la gente, digamos que apoyó lo que el gobierno estaba haciendo. Obviamente que esto pueda seguir en el tiempo va a requerir que la gente como siga validando que de este esquema, distinto al de los años anteriores, le da un beneficio concreto y tiene una mejora concreta. Si nos paramos hasta el año pasado, evidentemente el balance a la gente le dio positivo. Veremos el año que viene. Venimos de varios meses muy complicados, con indicadores que no han dado bien, la confianza ha caído por distintos motivos. Me parece que hay algunas cuestiones puntuales que lo explican. Yo creo que hay una perspectiva de mejora. Veremos cómo llegamos al año que viene. Creo que hay una posibilidad razonable de que la economía esté mejor encarrilada, ya te diría, en los próximos meses y tal vez el año que viene. Entonces me parece que ahí hay chances de que la gente apoye el rumbo del gobierno. Ahora, si no apoyar el rumbo del gobierno, ahí el tema son las alternativas, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas que se van a presentar en las elecciones si no son el gobierno? A mí me parece que alternativas que implicaran cambios muy bruscos, de hacer un giro de 180 grados, sería muy negativo para el país. Volver demasiado atrás me parece que sería negativo porque yo creo que, como les decía, fueron 13 años muy malos por una mala política macroeconómica fundamentalmente, que creo que volver a eso no sería bueno. Si las alternativas son más razonables, conservando ciertas bases, me parece que no tendría que haber un riesgo tan ¿Y grande. te hace ruido que el PRO y la Libertad Avanza estén en disputa? Mirá, yo personalmente creo que la parte política se va a definir más adelante. Por ahora creo que son todos ruidos, tensiones, posicionamientos. Me parece que, como creo que mucho del resultado de las elecciones ha dependido y creo que va a seguir dependiendo de la situación económica, y creo que la situación económica va a cambiar bastante acá el año que viene, me parece que todo lo que se pueda plantear hoy en día de personas que se posicionan como candidatos, discusiones, alianzas con los ojos de hoy, tratar de evaluar lo que va a pasar en octubre del año que viene, me parece que no es un buen camino. Hablando un poco de ruidos que mencionaste vos y un poco estos encontronazos entre algunos datos de la realidad. El salario en dólares está alto, ¿no? Históricamente es alto. Sin embargo, la gente dice que no llega a fin de mes. ¿Cómo podés explicar, digamos, esta situación? Por un lado tenés sectores también que están exportando a un nivel que no se exportaba antes, ¿no? La minería, el agro, bueno, históricamente el sector agroindustrial siempre exportó, pero llegan muchísimos menos turistas porque se les hace caro. ¿Cómo podés explicar esta situación? ¿Pensás que hay atraso cambiario o no? Bueno, el famoso tema es siempre la pregunta del tema del atraso cambiario, ¿no? Yo creo que el tipo de cambio, si vos lo ves históricamente, no está en un nivel particularmente alto, llamémosle cómodo, que te favorezca demasiado la competitividad. Ahora, cuando uno ve esa serie de tipo de cambio real, los momentos en los que el tipo de cambio ha estado muy alto han sido generalmente momentos de crisis. Cuando las cosas se acomodan un poco y hay un poco de confianza, algún ingreso de capitales, o al menos no hay una salida brutal de capitales, el tipo de cambio queda a un nivel que sería medio incómodo. Entonces, me parece que, un poco lo planteabas vos al inicio, ¿no? Si uno de los cambios que está viendo en este momento es que la Argentina puede disponer de más fuentes de exportación que le generen dólares, me parece a mí que un tipo de cambio muy alto no se va a justificar, con todas las complicaciones que ello provoca, porque obviamente hay actividades, hay sectores que van a funcionar más o menos fácilmente con un determinado tipo de cambio y que cuando el tipo de cambio baja se le complica un poco más. De vuelta, cuando uno hace comparaciones contra, por ejemplo, el periodo del gobierno anterior, en el caso particular del turismo, uno no puede obviar el famoso tema de la brecha. O sea, había un tipo de cambio paralelo que era 2-3 veces el tipo de cambio oficial. Lógicamente, eso es una distorsión brutal que era absolutamente insostenible. Ahora, ¿qué generaba? Que para aquel que tenía ingresos en dólares, la Argentina era regalada. Un turista que venía con billetes y los cambiaba en la calle,
bueno, la Argentina era muy barata, pero una distorsión absoluta, no era algo razonable eso. Entonces, hoy yo creo que estamos en una situación más razonable. Podés pensar, ¿podría ser el tipo de cambio más alto? Y por ahí facilitaría un poco las cosas. La pregunta en todo caso sería, ¿cuáles son los mecanismos razonables si en todo caso uno creyera que el tipo de cambio tendría que ser más alto? Que es una pregunta. ¿O cuál sería la alternativa que sería si dejamos flotar por completo el tipo de cambio para acabar con la discusión de si el tipo de cambio está atrasado o no? Bueno, ¿qué pasaría son si otras se dejaría? preguntas ¿Qué pensás relevantes. que pasaría si el tipo de cambio flota libremente y se le permite a las empresas comprar los dólares que quieran, ¿no? El flotar el tipo de cambio va más allá de que las empresas puedan comprar libremente los dólares. El cepo, digamos, lo que queda de cepo y todo el tema de las utilidades retenidas de las empresas, yo creo que empieza a ser un problema, creo que de una magnitud menor. Cuando vos ves que la brecha con el contado con liquidación, si vos querés que sería el dólar más libre, es un 5%, no es como antes un 100, 200%. Entonces, realmente, si una empresa hoy se quisiera llevar las utilidades que tiene de antes, tendría que pagar un 5% más. O sea, si realmente cree que acá hay un riesgo muy grande, que no va a pagar 5% más y cree que el riesgo es brutal y no se quiere llevar realmente... Entonces, me parece que la problemática del cepo empieza a estar cada vez más acotada. Entonces, yo creo que el destino de la Argentina, personalmente soy de los que cree que la Argentina tendría que ir a flotar el tipo de cambio. Tenemos que tener un régimen flotante. Lo que pasa es que, claro, la flotación pura y total existe en pocos lugares. En todo caso, se llega después de un proceso. Yo creo que la Argentina hay que entender lo que pasa en la Argentina como un proceso. Venimos de un esquema muy complicado en materia de política monetaria, cambiaria y fiscal. Estamos yendo a otro mucho más razonable. Creo que hay un tiempo de adaptación. Entonces yo creo que el gobierno debe tener miedo de que el tipo de cambio flote completamente y se maneja con un enfoque tal vez un poco ad hoc. Pero en los hechos el tipo de cambio flota. Existe una banda de flotación en la que el Banco Central solamente interviene en los techos. Entonces, me parece que estamos en un proceso hacia eso. Con lo cual, si hubiera algún proceso, algún tema grave de atraso cambiario, creo que hay una forma más o menos fácil de corregirla. De hecho, si uno ve los datos de tipo de cambio de los últimos 10 días, hubo un aumento del 2-3% en el tipo de cambio oficial. Que imagínate vos que hubiéramos estado en el régimen anterior, que era el del crawling peg, se había llegado a 1% fijo por el gobierno. Ni que hablar si hubiera sido un cambio rígido, por ejemplo, como la convertibilidad. Entonces, hoy estás en un esquema en donde si el atraso cambiario fuera realmente un problema, hay una forma, digamos, fácilmente corregible del tema. ¿Y por qué crees que no libera todas las restricciones? Porque obviamente en la Argentina, por todo nuestro pasado, es inevitable que los argentinos todavía estemos muy dolarizados. Y cuando vemos grandes movimientos del tipo de cambio, nos da miedo, eso provoca comportamientos defensivos que te agravan la suba del tipo de cambio, se te empieza a pasar muy rápidamente a los precios. Entonces, evidentemente, creo que hay que entender esto como un proceso en el cual el gobierno de a poco va facilitando la flotación. Ahora, en este proceso se está destruyendo empleo de calidad, empleo registrado, empleo industrial. La desocupación creo que ya roza el 8%, ha subido en los últimos 2 años. ¿Qué pensás que va a pasar de ahora en más? ¿Pensás que va a haber una recuperación del empleo? Porque con la apertura de las importaciones ciertas industrias no son para nada competitivas y no hablemos de atraso cambiario si querés, pero con un dólar planchado totalmente. es cada vez más difícil para las empresas ser competitivas en el mercado. Clarísimo. El tema es que, digo, ¿cuán frágil es nuestra estructura productiva o laboral si para que haya puestos de trabajo los precios de venta de los productos en los que se generan esos puestos de trabajo son precios astronómicos? O sea, vayamos a lo que pasaba, no quiero nombrar productos específicos, No, pero hay productos, no me interesa, pero digo, productos específicos que uno podía ver en años anteriores, que los precios que había eran 4 o 5 veces los precios que había en cualquier lugar del mundo. Pensá que los empresarios se beneficiaban, digamos, por supuesto, de esa protección. Y que había que ir a comprar ciertas cosas a países limítrofes porque acá en la Argentina no había y las diferencias de precio eran astronómicas, que se justificaban el costo del viaje para ir a reponer las cosas. Entonces yo digo, si los puestos de trabajo que hay o había en esos sectores dependían de esos precios, yo te diría, tenés un problema gravísimo, porque quiere decir que es absolutamente artificial lo que estás sosteniendo. Entonces, cuando, por ejemplo, se habla hoy en día, no, porque los sectores que crecen no son los que generan empleo. Por ejemplo, la industria, que primero yo creo que la industria es un mal término.
es un combo que esconde un montón de cosas. En la categoría de clasificación de actividades económicas, dentro de la palabra industria, vos tenés de la fabricación de alimentos y bebidas hasta la refinación del petróleo y la fabricación de autos. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Absolutamente nada. Entonces, ¿qué es la industria? Difícil. Ahora digo, yo diría que es una anormalidad en la Argentina que el empleo se genera en estos sectores, que hoy en día, en el avance tecnológico que hay, en la gran mayoría empiezan a ser actividades pero absolutamente automatizadas, y ni que hablar con la inteligencia artificial. Entonces, yo te diría, estamos en una transición a algo que me parece más razonable. Ahora, la transición de una situación a otra es compleja. Sí, pero ¿qué sector va a poder absorber todo el empleo destruido? ¿Qué pensás vos? ¿Dónde lo ves? No, mirá, yo creo que podrá ser industria retransformada a otras cosas. Te pongo como ejemplo. A fin del siglo XIX y principio del siglo XX, es sabido que la Argentina tuvo un proceso de crecimiento bastante fuerte y un aumento del progreso material bastante importante, liderado por una actividad primaria. Alrededor de esa actividad primaria se fueron desarrollando actividades industriales. Así fue como empezó a desarrollarse la industria manufacturera de la Argentina. Después tuvo un salto adicional cuando, después de la Primera Guerra Mundial y la depresión que hubo, se produjo una sustitución de importaciones y se desarrollaron más sectores todavía, pero comenzó un desarrollo industrial muy fuerte de la mano de sectores relacionados con la parte de agricultura y ganadería. Entonces, yo creo que la Argentina, que tiene un perfil de ventajas comparativas con fuerte participación de la parte primaria, me parece que es razonable que se empiecen a desarrollar actividades relacionadas con eso. Hay todo un complejo que es la cadena agroindustrial, que no es solamente el poner una semilla en el piso y que crezca. Hay una cantidad de sectores distintos en otras ramas industriales que están relacionados con eso. Yo creo que a lo mismo va a haber que apostar a través de sectores de la minería y la energía, que son perfiles que la Argentina tiene. El problema es que se destruye empleo más rápido que lo que se crea. Sí, bueno, digo, hay gente en el medio. Estoy totalmente de acuerdo. Vuelvo a lo que te decía antes. Para la transformación que está teniendo la Argentina, el costo en materia de empleo no es tan alto. El desempleo está saltando de un 6 y pico a prácticamente un 7-8%. No llegó al 8%. Si vos te vas a la década del 90, donde hubo una transformación muchísimo más fuerte, ya en el año 95 tenías 12% de desempleo y saltó al 17%. Y después terminaste, después de la crisis del 2002, arriba del 20%. No es ni por casualidad, creo yo, el tipo de situación que estamos viviendo en este momento. Creo también que el empleo, como pasa en otros lugares, justamente por lo que te decía antes, por lo que es la tecnificación, la automatización, va a estar más en servicios que en actividades manufactureras. O sea, digamos, la Argentina es como que yo creo que está corriendo como dos ciclos atrás. O sea, en muchos sectores me parece que todavía estamos con una tecnología antigua, procesos productivos que se han hecho muy mano de obra intensivos cuando ya no lo eran en el resto del mundo. Tenemos que hacer todavía como la llegada a eso, lo estamos corriendo, es parte del problema que hay, y ahora se suma el tema de la inteligencia artificial, que es otra vuelta más, bastante más profunda. Entonces, me parece que son muchos los cambios que hay, y creo que va a obligar a un movimiento de recursos, de empresas que van a morir, empresas que van a nacer. No te puedo decir exactamente en los sectores en donde va a haber, pero así en donde hay sectores y hay oportunidades de negocios, van a aparecer oportunidades para sectores relacionados. Ahora, este extraterrestre que llega a tu estudio y te pregunta y ve el riesgo país y te dice, che, escúchame, el riesgo país está bajando, la verdad que está bien, Argentina pronto quizá pueda refinanciarse en el mercado internacional, pero yo veo que las industrias no pueden financiarse a un costo competitivo, que las familias tienen una morosidad que ya creo que supera el 20%, en el caso bueno, el caso de la fintech, que está cerca del 20%. ¿Qué pasa? ¿Por qué no llega? ¿Qué pasa con el sector financiero que no está, digamos, actuando a la misma velocidad que el Ministerio de Economía, ¿no? Diría que hay dos cosas ahí, como en todo lo que estamos discutiendo. Para mí hay tendencias más de fondo que se cruzan con tendencias más de corto plazo. El corto plazo, tanto en lo que es actividad como en toda esta parte financiera, yo creo que todavía está dominado por lo que fue la disparada de las tasas de interés el año pasado, a niveles astronómicos, arriba del 100%. Eso te provocó la morosidad de empresas, de familias, y obviamente, como lo que te contaba del tema de los aumentos de los servicios, cuando vos tomaste una deuda a una tasa muy alta y te quedan las cuotas que tenés que pagar, eso te queda un buen tiempo y te condiciona durante bastante tiempo tu poder adquisitivo y tu ingreso disponible para otro tipo de cosas. Entonces creo que todavía estamos viviendo los coletazos en parte. Y en el caso de las industrias, de ese tema, que están quejándose, ¿no? Que no tienen financiamiento. Ahí va la parte más de fondo. Que la tasa real es muy alta como para poder. O las condiciones. La Argentina
y acá hay que ver la perspectiva de largo plazo. La Argentina ha roto todo tipo de contratos. No hay ningún tipo de seguridad jurídica en la Argentina. No hace falta que les recuerde, más allá de los defaults, la ley de intangibilidad de los depósitos y tantas otras cosas que han habido en la Argentina. Entonces, cualquier persona que tiene un ahorro que va a canalizar a través de una institución financiera, un banco, lo que fuera, y tiene que prestar, ¿qué te parece? ¿Que va a pedir poca tasa o mucha tasa? Va a pedir mucha, pero el banco le está pagando poca. Va a pedir un montón de tasa. El que en el medio alguien va a pedir mucha tasa. Las tasas de plazo fijo creo que están en la mitad de la inflación esperada. Está en un 21%. Y la inflación esperada del 30 y pico. O sea, es negativa la tasa. En toda la cadena vos vas a encontrar, desde que llega desde el ahorrista hasta que el que va a tomar el crédito, la tasa va a tener que ser alta, porque la Argentina es un deudor, digamos, la estabilidad de juego en la Argentina es malísima. Entonces, ese es un gran problema. Por eso no hay crédito en la Argentina. El crédito en la Argentina, el crédito bancario, es apenas más de 10% del PBI. Es absolutamente nada. Entonces, ¿esto por qué es? Esto va mucho más allá de si el año pasado subieron las tasas de interés y la morosidad de las familias. Ahora, esto es la historia de la Argentina. Entonces, esto tampoco se va a cambiar de un día al otro. Y tampoco se va a cambiar de un día al otro si las alternativas políticas barajan como una solución a cualquier problema de lo que estamos hablando acá, al decir, ¿sabes qué? No, esto es culpa de los acreedores internacionales. Nosotros no podemos tener gente que se muere de hambre y pagarle a los acreedores, a los bancos, al Fondo Monetario y qué sé yo. Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando sumamos es volver a renegociar todas las obligaciones que tenemos. Digamos, si ese es el camino, ya te digo, las tasas de interés no van a bajar nunca y nunca va a haber crédito, no va a haber inversión. Entonces, evidentemente, el pasado de la Argentina pesa. Ahora, volviendo al corto plazo, como en cualquier país del mundo, cuando un banco central, que es el habitual encargado de controlar la inflación, ve que la inflación tiene la trayectoria que la inflación de la Argentina tuvo entre, no sé, octubre y marzo, ¿qué te parece que haría un banco central? ¿Te parece que va a bajar las tasas de interés? No, claro. Bueno. Entonces ahí te la respondo. Veremos. Bueno, gracias, Camilo. Si tuvieras que ponerle la última, un puntaje en economía, digamos, ¿no? Le agarras el boletín a Milei, a Caputo y le pones un puntaje. Del 1 al 10, ¿qué puntaje le pones y por qué? Rápido. 8. Porque creo que han cambiado muchas cosas que había que cambiar y que para mi modo de ver explican mucho del desastre de la Argentina de los últimos 50 años. ¿Y qué le falta para ser un 10? ¿Qué le falta para ser un 10? Es difícil pensar, pero... No me digas tiempo, dime qué no está haciendo bien o qué podría ser mejor. No, yo creo que mejorar la parte, tratar de converger más rápidamente a la flotación cambiaria y creo que tal vez no es mejorar, tal vez, que es difícil de percibir, pero tratar de mejorar la gestión del Estado, digamos, refocalizar lo que el Estado hace para que el Estado lo haga bien, que creo que el gobierno lo tiene en mente, pero me parece que falta tal vez avanzar en esa dimensión. Gracias. Muchas gracias. De nada.